Buenas, soy Santiago Rada y a lo largo de mi carrera como diseñador UX UI y profesor de diseño UX UI he creado dos conceptos muy importantes para el uso de variables en Figma o cualquier otra plataforma, pero principalmente esta. Así que este video va a servir para explicar esos dos temas, que los aprendas, que los sepas utilizar, que entiendas la potencia que tienen, pero también va a servir como una especie de tesis, de presentación de estos conceptos que a todos mis alumnos les he presentado y les han servido a lo largo de 4, casi 5 años de diseño UX UI como profesor. Este video va a estar puesto dentro de una lista de reproducción donde vemos el tema de variables por si acaso que no sepas utilizarlo, ya que para este vamos a dar por hecho que sí sabes utilizar variables, porque si no tardaríamos mucho más en explicar estos dos conceptos nuevos. Bien, para poder practicarlo vamos a empezar con el primer ejemplo rápido. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una pantalla de Android, o bueno, en general puede ser cualquiera, pero vamos a empezar por acá y vamos a hacer que este producto pueda hacer un cambio de modo, es decir, que esté entre modo claro y modo oscuro. Para eso vamos a hacer cosas muy rápidas, por ejemplo, simplemente voy a poner un par de textos para que después me sirvan de ejemplo entre cambiarlos de color, así que acá pondremos un hola. Perfecto, ya una vez que está todo alineado, agarramos todo esto, control G o si no control G para meterlo en un frame, control alt K para convertirlo en un componente, lo renombramos como selector simplemente, lo duplicamos con control D y el master me lo voy a llevar fuera de la pantalla. Esto es un proceso obligatorio siempre que queramos hacer cualquier cambio. Que esto pase a funcionar, que si podemos hacer un cambio de tema, lo primero va a ser crear las variables necesarias, así que vamos a variables. Creamos nuestra primera variable de texto, me sale esto porque todavía no lo había utilizado, muy bien, cerremos esto, perfecto. Creamos una variable de texto, no, perdón, de color, y vamos a poner que esta variable de color es la de los textos, por ejemplo, simplemente tenemos texto, el color inicial va a ser 000, el negro que tiene actualmente estos textos de acá, y voy a agregar un modo para que sea el modo oscuro. Muy bien, tenemos el modo oscuro y acá vamos a tener el modo claro. Vamos a estirar un poco, porque me molesta que aparezca la barra de abajo. Acá le ponemos que sea el color blanco. Y bueno, creamos un par más. Vamos a crear otro color que va a ser simplemente el fondo, que en el modo claro es blanco, en el modo oscuro es este que es casi negro. Es un gris bastante oscuro, pero no es negro. Y después, en lo que es este elemento de acá, vamos a llamarle input. No sé cuál es el color actual, así que lo voy a copiar. Ahí está. Este es el color del modo claro. Y en el modo oscuro vamos a poner un 35. Creo que va a quedar bien. Después hay que testearlo, pero estamos tirando colores al azar por ahora. Por último vamos a ver el tema del switch. En el switch vamos a poner uno llamado backswitch. Pensando bien en los nombres, este de acá en realidad en lugar de backswitch, que es un nombre para nada que ver, vamos a ponerle track, que es el nombre correcto para la parte de atrás de un switch. Simplemente que vamos a decirle track off y después vamos a poner el track on. Y este le vamos a poner que es el thumb. Perfecto, ahora creamos uno más y le ponemos que es el track on. Dejamos los dos así y en el thumb on vamos a simplemente ponerle un color así verde bien potente. Por el momento voy a dejar los mismos en ambos casos, ya veré después si tiene sentido cambiarlos, pero por el momento así lo veo bastante bien. Esto simplemente lo voy a mover ahí y creo que terminamos. Obviamente que si mi producto fuese mucho más grande, acá necesito crear un listado de colores más grande, pero inicialmente esto para mí va a ser suficiente, así que así lo dejo hasta ahora. Cerramos esto y antes de hacer cualquier cosa de el funcionamiento me tengo que asegurar de que estén todas las variables conectadas, así que toco acá y me pongo a poner todos los colores. Este es el de fondo, este tiene que ver con los textos, este es el input, este es el track off y bueno, hasta ahí voy a terminar en realidad. El track off no me interesa porque lo voy a hacer desde acá. Vengo para acá y lo hago acá entonces. Acá le colocamos el input, acá le colocamos el de texto, acá le colocamos el track off y acá le colocamos el thumb. Muy bien, algo así creo que estaría bien. Selecciono acá, reviso que todos sean variables y no haya ningún color suelto, ya estaría. Y empezamos con las con las variaciones. Así que creamos una variante, hacemos el cambio del switch, vamos a decir que este se fue al otro lado. Perfecto. Y que en el fondo ya no tiene track off, sino que tiene track on. Buenísimo, ahí estaría. Detallecito, me gustaría quizás que esto tenga una sombra, porque si no, no se llega a notar tanto. Bueno, vamos a prototipo y decimos, si toco el de arriba, pasa al de abajo. Esto vamos a ponerle Smart Animate y si toco el de abajo, pasa al de arriba. También con Smart Animate. Buenísimo. Venimos para acá, le hacemos un reset a este para asegurar que se pegue a todos los datos que tiene el selector master. Le damos un flow a la pantalla, damos play. Y esto ya debería funcionar en cuanto a que sea cliqueable, que yo lo cliqueo se tilde y si lo cliqueo de nuevo se destilda. Pero todavía no está haciendo el cambio real de los temas. Solo toco y vemos que se tilda, lo toco de nuevo y se destila. Vamos bien. ¿Cómo hago entonces ahora que sí cambie los valores del modo según lo que yo ya creé recién en las variables? Eso es bastante rápido. Vengo para acá y creando una interacción de tipo click, entonces venimos acá, le ponemos que haga un set variable mode y ya lo puedo poner. Pero ahí es donde está el problema. No puedo hacer una interacción de click porque ya la utilicé para cambiar a la pantalla siguiente.
Y ahí está el primer concepto de los que mencioné que tenemos que hablar del uso de variables. El primer concepto me gusta llamarlo instant. El instant es un concepto que viene de programación realmente, es decir, me baso completamente en cómo funcionan ciertos lenguajes de programación, pero es bastante útil para muchas interacciones. Por ejemplo, en este caso lo que me está pasando es que no puedo hacer dos interacciones con el mismo clic, pero lo que sí puedo hacer es hacer una interacción primero y que la segunda interacción se haga cuando termine la primera. Entonces, ¿cómo es que hago eso? Bueno, con un instant. Y la solución real, eso significa que la segunda interacción que creamos no va a ser de OnTap, sino que va a ser de after delay 1 milisegundo y directamente después hacemos la acción, que en este caso es el set variable mode, y vamos a cambiar la colección temas a el modo claro. Por otro lado, en el caso contrario vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a ponerle que el after delay que tiene el botón de abajo va a cambiar el tema al modo oscuro en lugar de modo claro. Y ya estaría. Si prestamos atención, lo que está pasando acá es esto. Yo toco este elemento cuando está apagado, cuando está en el modo claro. Lo tildo, pasa para acá, se tilda y 1 milisegundo después se llama este after delay que lo convierte en modo oscuro. Esto es el instant. La segunda interacción que yo espero que pase no se hace en el mismo lugar donde yo hice el tap, sino se hace en el lugar al que estoy llegando cuando hice el tap. En este caso en la sección de abajo. Y como es un after delay de 1 milisegundo, el usuario ni se va a enterar de que eso pasó después del clic, porque 1 milisegundo es prácticamente imperceptible para el ojo humano. Y ya lo tendríamos hecho. Si venimos acá y le damos play, ahí lo tenemos. Ya vemos que puede cambiar de modo sin ningún inconveniente. Ya hacemos este cambio de una forma súper fácil. Y claro, si el producto estaría mucho más completo con 800 pantallas y 800 colores, todos cambiarían, no solamente en estos de acá. Bueno, como pueden ver, el concepto de instant es bastante simple, se entiende rápido, se puede utilizar en muchos lugares. Seguramente incluso puede ser que varios que utilicen variables ya lo hayan utilizado sin saber de este título como tal. Bueno, acá lo tenemos, esto es el instant. Ahora pasemos al segundo, que es un poquito más complejo, pero en realidad es exageradamente útil también. El update, de nuevo, también es un concepto que nace a partir de programación, es decir, de cierto lenguaje de programación y cómo funcionan ciertos elementos. Para ser exactos, esto nace a partir de un concepto rápido que justamente es la función update. Muchos lenguajes de programación y sobre todo los llevados a desarrollo de videojuegos tienen una función llamada update, que lo que hace simplemente es llamarse a sí misma muchas veces, todo el tiempo, para ser exactos, cada frame. Por lo tanto, si tu juego está yendo a 60 FPS, es decir, a 60 frames por segundo, eso significa que esta función se va a llamar 60 veces en un segundo. Mientras que otras funciones probablemente se llaman una sola vez, esta se llama 60 en un segundo. ¿Por qué? Bueno, justamente para poder hacer verificaciones todo el tiempo. Y es para eso mismo que vamos a utilizar un update dentro de Figma. Bien, lo primero que voy a hacer en este ejemplo va a ser crear un input, así que vamos a preparar nuestra parte visual para que, bueno, justamente el ejemplo tenga sentido. Esto creo que es un punto también bastante relevante, siempre poder preparar contenido que tenga sentido y que sea común de utilizar y no hacer algo simplemente porque funcione. Así que vamos a hacer algo que sea común realmente en un producto. Creamos acá un input, simplemente lo preparamos, lo presentamos, vamos a poner una distancia correcta en todos lados. Bueno, vamos a prototipo, seleccionamos la pantalla, creamos un flow, le damos play y vemos que si yo lo toco se rellena, si toco el de abajo también se rellena y ya funciona bastante bien. Si lo vuelvo a cliquear vemos que se desaparece, digamos, el texto. Bien, un detallito mínimo, quiero que el de abajo tenga full opacidad, así no se ve como medio grisecito y solucionado. Muy bien, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me está sirviendo el update? ¿Cómo me va a servir el update? Bueno, lo que quiero ahora es crear acá un botón. Esto es bastante importante y es muy útil en muchísimos productos. Entonces, ahora sí, ¿qué quiero que pase? Quiero que mi botón esté así grisecito hasta que se rellenen los datos. Cuando los datos ya se rellenaron, este botón de forma automática, sin que yo haga nada, tiene que ponerse en default, es decir, así como lo vemos acá a la derecha. Tiene que ponerse en color completo para que le diga al usuario, esto ya se puede cliquear. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la sección de variables y crear una colección nueva, porque la de temas no me sirve. Vamos a crear una colección nueva que la vamos a llamar forms, para uso de formularios. Y vamos a crear una variable de tipo numérica. En esta variable numérica simplemente podemos poner algo así como amount fill o amount filled, que me refiero a la cantidad de elementos rellenos en el formulario. Creo que es mejor una traducción como amount filled, quizás me estoy equivocando, pero me parece que sí. El valor inicial va a ser 0 y poco más, vamos a dejarlo ahí. Cerramos esto y venimos acá. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer entonces? Voy al prototipo, agarro el primero, lo conecto directamente al segundo. La interacción va a ser after delay de 100 milisegundos para que sea bastante rápida, poco perceptible. Y la acción va a ser un condicional. Si no saben utilizar los condicionales, recuerden que este video va a estar puesto en una lista de reproducción con otros videos justamente sobre variables donde se habla de los condicionales también. Y si no, te dejo ese video exacto acá linkeado. Bien, aparte de eso, simplemente vamos a aportar si amount filled es mayor, o bueno, mejor dicho, mayor o igual a 2. Y damos enter. Listo.
¿Qué está haciendo esto? Bueno, después de 100 milisegundos va a preguntar si la variable de amoNField es mayor o igual a 2 y si sí lo es, va a cambiar a la opción de default en lugar de quedarse en la de disabled. Si no lo es, no voy a hacer nada más. Ok. Sabiendo eso entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que yo ahora lo que quiero es que cuando toque este elemento y se rellene, el amoNField pase de 0 a 1. Cuando toque este va a pasar de 1 a 2. Y cuando ya esté en 2, este de acá va a hacer la pregunta que acabo de crear, ese condicional que dice, si tenés más o igual a 2, en este caso lo tendríamos, entonces cambiamos al default, que es el de acá arriba. Para poder probar que esto funcione, lo último que habría que hacer es un instant, porque recordemos que yo acá tengo esto de si toco el de arriba voy al de abajo, pero en este todavía no estoy cambiando el valor de amoNField, así que creamos una interacción más, tipo after delay, 1 milisegundo, eso recordemos es lo que hace un ratito vimos como un instant, y acá le ponemos un set variable de amoNField, que lo vamos a convertir en amoNField más 1. ¿Por qué le ponemos como valor amoNField más 1? Bueno, esto porque no sabemos en qué orden se va a cliquear. No podemos hacer que, por ejemplo, el de arriba pase de 0 a 1 y el de abajo de 1 a 2. Porque si el usuario primero cliquea el de abajo y después cliquea el de arriba, el número va a quedar mal. Así que no hay que hacer un número tan directo como de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, sino hacer el valor actual más 1 o el valor actual menos 1. Y ya con eso evitamos conflictos. Muy bien, ahí lo tendríamos. Damos play. Por último, para poder testear, justamente voy a poner acá un texto que sea simplemente de testeo. Ahí lo dejo, creamos otro texto al lado, le ponemos 100, agarramos estos dos, auto layout, al de la derecha lo ponemos en rojo, a estos dos los dividimos un poquitito y al de la derecha le decimos que utilice el contenido de amoNField. Entonces ahí vemos que dice test 2.0. ¿Para qué pongo esto? Bueno, simplemente para que podamos ver en algún lado, en ese número de ahí, si realmente está cambiando el valor de mi variable. Esto simplemente es una parte de práctica. Le damos play, toco acá, vemos que se convierte en 1, toco acá, se convierte en 2. Bien, perfecto. Un detalle mínimo, si lo cliqueo de nuevo, esto no baja y si lo cliqueo otra vez, ahora sube a 3, pero en realidad yo no rellené más, rellené la misma cantidad que antes. Así que ahí me falta un detalle. Quiero que el de arriba haga lo mismo que el de abajo, es decir, haga también un instant, pero para menos. Es decir, cuando estoy en este, hago más 1, pero cuando estoy en este tengo que hacer menos 1, para evitar que pase esto de que, digámosle, el usuario esté como que seleccionando y deseleccionando y el valor suba muchísimo. Así que acá hacemos un set variable de amoNField hacia amoNField menos 1. Bien, ahí lo tenemos. Hace lo mismo, solo que acá dice menos 1 y acá hace más 1. Bien, esto no funciona, pero me interesa repasar el porqué y cómo lo solucionamos. Le damos play, vemos que ahora dice test menos 2. Claro, si yo los cliqueo llego a 0, pero cuando los quito vuelvo a menos 2. ¿Cómo evito este problema? Bien, lo que está pasando acá es que este primer elemento está restando y este valor de amoNField empezaba en 0, por lo tanto cuando hay 2 en pantalla ya va a empezar acá en menos 1 y acá en menos 2, por eso decía menos 2, porque hay dos elementos que ya arrancan restando. Bueno, la solución es muy rápida y muy fácil, que simplemente es ir a variables y que el amoNField su valor inicial no sea 0, sino que sea la cantidad máxima. Si la cantidad máxima son 2 inputs, ya le ponemos a amoNField que vale 2. Entonces con eso, cuando arranca el prototipo, empezó valiendo 2 y se le restan 2 porque había dos elementos restando, entonces está en 0 y solucionado. Bueno, cliqueamos los dos, ahora pasa a 2 y si los descliqueamos o bueno apagamos, vemos que vuelve a 0. Perfecto, y así con cada uno, sin importar en qué orden lo haga, todos funcionan. Ahora, lo que me está faltando es que este botón se ponga en color, se rellene cuando esto vale 2. Pero se supone que ya lo tengo hecho. Si recordamos hace un ratito, yo vine a este botón, le creé un condicional y le dije que va a preguntar si amoNField es mayor o igual a 2 y si lo es va a cambiar de default. Pero espero ya varios estén gritándome cuál es acá el problema. Lo que está pasando es que los condicionales, las preguntas como tal, se hacen dependiendo de una interacción y la interacción acá es after delay, es decir, después de cierto tiempo. Pero no es una interacción repetida, no tiene esa configuración rápida que hace un rato mencionamos de que se pregunte a sí mismo varias veces, lo que le llamábamos un update en programación. Bueno, acá no está, porque esta pregunta se hace una sola vez. Después de 100 milisegundos, cuando arrancamos en nuestro prototipo, se hace esta pregunta y como la respuesta es que no, porque todavía no rellenó el usuario los datos, entonces simplemente no pasa nada y ya está, la pregunta no vuelve a hacerse nunca más. Y ahí es donde nos falta el update. Bien, vamos a crear un update entonces. ¿Cómo se hace un update? Simplemente duplicamos la variante que está con la característica de condicional, la hacemos exactamente igual, visualmente no va a cambiar, pero sus interacciones sí. Un detallecito, esta se llama disabled, esta se llama default, así que esta le vamos a poner update. Muy bien, ahora sí. A la que le creamos la interacción condicional, que justamente preguntábamos si amoNField es mayor o igual a 2, vamos a default. Bueno, en el else, que significa lo que va a pasar si la pregunta que hacemos no se cumple, vamos a cambiar también hacia el update, de forma instantánea. Y desde el update vamos a hacer lo mismo, preguntamos si amoNField es mayor o igual a 2. Si es que sí, vamos a default, acá arriba. Pero si no, vamos a movernos a el disabled. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es eso que acabo de crear?
Yo justamente acá lo que estoy creando son dos variantes que son idénticas visualmente y lo que hacen es un condicional, es decir, una pregunta en donde validan si tienen que ir al default o no. Si la respuesta es que sí, van al default y terminó cualquier validación. Ahí ya no estoy usando update. Pero si la respuesta es que no, salto a otro componente que hace exactamente la misma pregunta. Si tengo que ir al default voy, pero si no, vuelvo al anterior para volver a hacer exactamente la misma pregunta. Es decir que lo que hacen estos dos es saltar entre sí para preguntar siempre lo mismo hasta que ya sea posible saltar al default. Cuando sea posible saltar al default, entonces saltan para allá y listo. Ahí ya no tengo ningún tipo de interacción rara ni nada. Simplemente que mientras todavía no se pueda saltar default, estos dos saltarán múltiples veces entre sí. ¿Para qué? Como decíamos recién, simplemente para confirmar se vuelva a hacer la pregunta, porque si no, como veíamos un ratito, la pregunta se hacía una sola vez al inicio y después no se hacía nunca más, por ende no se podía validar realmente. Ahora sí, entonces vamos a probar cómo funciona. Simplemente démosle play al flow, tocamos acá, test 1, tocamos acá, test 2 y vemos que el botón se encendió. Ya funciona perfectamente. Ahí tenemos entonces la solución final. Se pueden contar la cantidad de elementos que rellenaste en un formulario y el botón se puede tildar simplemente cuando se rellenaron todos. Bueno, y antes de terminar vamos a hablar del único problema que tiene el update. Y es que cuando nosotros cliqueamos algo vemos que se suma, cuando lo clicamos de nuevo se resta. Pero si yo cliqueo los dos y el botón se enciende, eso funcionó, pero cuando saco uno se restó, ya no tengo dos y el botón no se apagó y debería apagarse. Así que eso nos está faltando. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, selecciono el de arriba, lo duplico y hago lo mismo. Mientras que antes hice un update entre los desactivados, ahora tengo que hacer un update entre los activados, para que justamente acá se pueda preguntar entre estos si sigue siendo posible que te quedes en el default o si por el contrario me tengo que ir a, bueno, el desactivado de nuevo. Así que acá pongámosle update default. Bien, vamos a prototipo, seleccionamos el de arriba, creamos una interacción de tipo after delay, 100 milisegundos, un condicional. La pregunta igual es si amounfillet es mayor o igual a 2. Si la respuesta es que sí, entonces voy a cambiar al que es igual al mío, que es update default. Y si la respuesta es que no, entonces ya voy a cambiar directamente a un estado de disabled, para de ese modo ya saltar de una a que se desactive el botón. Ahora lo que estoy viendo es que no se llaman correctamente todos estos. Este debería ser default, así que ya lo acomodo. Update default, default, disabled y update. Ahora sí. Por último vamos a crear lo mismo acá arriba. Creamos otra interacción de tipo after delay, 100 milisegundos. Ponemos acá un condicional. Decimos si amounfillet es mayor o igual a 2. Entonces ahora sí, vas a cambiar a el default, es decir, el que es igual a vos. Y si no, vas a cambiar directamente al disabled. Buenísimo. Fíjense que estas dos también están haciendo un update, solo que los updates están haciendo entre estos dos o entre estos dos. Acá lo que hacen es o saltar al default o saltar a su copia, es decir, al update, para poder hacer la pregunta de nuevo. Y acá lo que hacen es lo mismo, saltar a su copia, que es el que está acá, para poder hacer la pregunta de nuevo, o si no, saltar disable si la pregunta ya no se cumple. Hasta ahí va todo bien, vemos que yo le doy play, ahí están los dos, los tildo, se tilda el botón, saco uno y el botón se apaga. Parece que funcionó, increíble. Lo que me interesaba repasar acá era el funcionamiento de dos conceptos clave para el uso de variables y que nos ayudan muchísimo a, bueno, múltiples interacciones. Acá lo hicimos con un formulario, pero ¿dónde más se podría utilizar? Bueno, aclaremos que de por sí formularios es un tema que se utiliza en todos lados cuando hablamos de UI, pero aparte de eso también se podría utilizar, por ejemplo, en un carrito de compras, para poder confirmar que cuando fuiste agregando productos, si se agregaron al carrito, poder verlos directamente desde ahí, poder preguntar varias veces si este producto se agregó o si este otro se agregó, si se agregaron 2, 3, 4 o 5, si hay algún descuento agregado, etc. Simplemente acá lo estamos haciendo para volver a hacer la misma pregunta múltiples veces, pero también se puede hacer para hacer varias preguntas. Primero hago la pregunta 1, no se cumple, ok, salto a la pregunta 2, no se cumple, ok, salto a la pregunta 3, no se cumple, ok, ya no hay pregunta 4, vuelvo a la pregunta 1 y la pregunto de nuevo. Eso también es útil un update, porque muchas veces puede pasar que necesitemos preguntar varias cosas a la vez. Muy bien, ahora sí, este video ya termina acá, los dejo descansar, suscríbete y dale like si te gusta este tipo de contenido y déjame en comentarios qué otro tema te gustaría ver de Figma, Framer o plataformas similares de UX UI.